Bueno, estamos ya llegando al último panel de este encuentro de los líderes y en este caso vamos a hablar de un tema que nos atraviesa a todos este año. Estoy hablando de liderazgo e innovación, ¿no? En este año que es bastante distinto al resto. Para hablar de eso, yo soy Florencia Pula, editora de revistas, suplementos y one-shots del Cronista, y me van a acompañar, a ver si pronuncio bien los apellidos de todos, Dolores Cortés, que es CEO y fundadora de Leanin Argentina, Francisca Sangüesa Valencia, en honor a su madre, Country Manager de Biotronic Conosur, y después Silvia Lidiana Bula, presidente de DuPont Danisco. Y vía Zoom nos vamos a estar hablando con Andrea Ávila, que es CEO de Randstad para Argentina y Uruguay. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a todas. Bueno, una de las preguntas que capaz estaría bueno como que empecemos a charlar o a discutir tiene que ver con cómo hicieron este año en cada una de sus compañías para poder liderar e incentivar liderazgo, ¿sí? En un momento tan atípico, ¿no? Digo, donde sus equipos capaz ni siquiera estaban presenciales en las oficinas. ¿Cómo hicieron, Francisca, en tu caso? Mira, en mi caso, la verdad que fueron tiempos turbulentos para todos, pero bueno, tuvimos que generar mucha imaginación, mucha creatividad, y creo que tuvimos la fortuna de poder haber sembrado con anticipación mucha confianza. Al generar mucha confianza y enfocarnos básicamente en el recurso humano, en nuestros colaboradores en forma muy fuerte, eso nos generó que hoy día y en todo este tiempo de pandemia se trabajó con un alto nivel de compromiso. Este alto nivel de compromiso nos llegó a generar un segundo año consecutivo de la filial con mayor crecimiento en el mundo. Y wow, somos 100 y tantas filiales y acá llevamos más de 35 años. Entonces te lo comento con mucho orgullo, yo sé que mi equipo me está mirando y lo cual esto fue básicamente enfocarnos en ellos, en generarles seguridad, generarles el cuidado, generarles la protección, tener equidad, tanto las ganancias, tener una recomposición salarial que ellos obviamente que lo toman con mucha alegría y tener una comunicación muy clara. La comunicación y la gestión, creo que la claridad y la transparencia es básico. Y un enfoque muy fuerte a recursos humanos, a acompañarlos y a generar espacios virtuales sociales. Creo que el distanciamiento y el aislamiento nos afectó a todos. Esto no nos dejó absolutamente a nadie fuera de lugar. Pero creo que el tener espacios virtuales sociales, en nuestro caso tuvimos más de 100 y tantos espacios sociales virtuales, desde desafíos del chef tan característico, desde espacios sociales donde nos permitía entender también dónde estaba el otro, en qué contexto estaba. Estaba con un bebé, con su mamá, con su hijo, cosa que cuando uno llamara por teléfono o mandaba un mail ya sabían que estaba. O sea, generar la empatía de un lugar donde tuvimos que generar un alto nivel de creatividad, poniendo clases de yoga, meditación, para también colaborar y ayudar desde el lugar del beneficio, más que el beneficio en realidad del bienestar en todas sus formas, social, espiritual, físico, y tratar de disminuir el mayor potencial de estrés, que hoy en día el estrés que existió, era básicamente por un nivel de incertidumbre, de miedo. Entonces, cuando tenés una comunicación, en mi caso son town hall, todos los meses donde se muestran los resultados en forma transparente de todas las áreas, lo que se hizo, lo que se está haciendo y lo que viene para futuro. Y esto te genera más tranquilidad, te genera más tranquilidad para todo el equipo. Está buenísimo esto que decís sobre transparencia y sobre creatividad a la hora de, capaz, empezar a pensar alternativas al trabajo que siempre hacíamos. En tu caso, Silvia, ¿cómo fue que lo trabajaron en DuPont? Bueno, muchísimas cuestiones son muy comunes, ¿no? Porque la realidad que nos atraviesa como mundo es común. Entonces, como para hacer un poco más aditiva y contar cosas diferentes, mucho trabajo sobre las emociones, que son, y empezando por los líderes, ¿no? Porque creemos que si nuestros líderes tienen esa capacidad de estar muy en eje, muy en centro, pueden manejar mucho mejor la complejidad de los demás. Si no, realmente somos todos parte de de los mismos problemas, las mismas situaciones, sabiendo que a todo nos atraviesa, empezando por eso, ¿no? Y otro tema, esto de la comunicación de doble vía, generamos también muchos espacios de entrenamiento, y entrenamiento por nosotros mismos, ¿no? Sabemos que una de las cualidades de un equipo altamente eficiente es de aprender y enseñar. Entonces,
al principio, muy al principio, como para acompañarnos, para ver esta nueva realidad, los líderes enseñando habilidades que habían adquirido en algún otro momento, cómo llevarlas a la práctica. Entonces hicimos hasta una red que se replicó en toda Latinoamérica, porque empezamos a hablar de invertir en uno mismo. Entonces dedicar tiempo a invertir en uno mismo como una forma de entrenarse, de capacitarse, pero ese entrenamiento lo daban los mismos líderes. Entonces fue como un lindo momento de aprendizaje entre todos. Y está bueno capaz preguntar si algunas de estas cuestiones de las que hablas ya se habían incorporado desde antes de la pandemia o si fueron como producto de esta crisis que se empezó a desarrollar. Dolo, vos me habías contado un poco, contame cómo lo vivieron desde la empresa. Sí, primero me gustaría, como para entender un poco mejor mi explicación acerca de Linin. Linin es una fundación global que se enfoca en lo que tiene que ver con el empoderamiento de las mujeres, ¿sí? Y Linin Argentina fundé hace 4 años el capítulo local. Entonces es una asociación totalmente voluntaria. Entonces tenemos como líder ese desafío de mantener un equipo de voluntario a lo largo del tiempo, comprometido, porque son mujeres, por ahora son todas en el leadership team, todo un equipo de mujeres que están comprometidas desde una causa. O sea, trabajan en su tiempo libre, sacándole tiempo al ocio, a sus familias, a sus amistades. Entonces, poder mantener esa motivación a lo largo del tiempo y especialmente en tiempos de pandemia, donde cambian las prioridades, donde tienen otras urgencias, bueno, fue la verdad que todo un desafío, pero justamente todo el equipo de trabajo son personas que trabajan desde el propósito, desde esta causa común que nos une de trabajar por un mundo más equitativo, de ayudarnos a trabajar en las mujeres a alcanzar nuestras ambiciones, el desarrollo de nuestro liderazgo. Entonces es una red que promueve justamente eso, la colaboración entre las mujeres resilientes. Entonces, la verdad es que es un equipo con mucho compromiso, donde también nos enfocamos en cómo era la situación personal de cada uno, un equipo de trabajo de 18 personas, entonces atendiendo la situación personal de cada una y poder distribuir equitativamente la carga de trabajo, que ninguna se sienta sobrecargada, y también mucho compromiso y colaboración con la causa. Y también nosotros estamos organizadas con 36 círculos de mujeres de distintos intereses, mujeres emprendedoras, mujeres en STEM, mujeres en publicidad, etcétera. Entonces también hubo mucho espíritu de colaboración de estos círculos, no solo con la red, sino volcados a la sociedad. Muchas campañas solidarias en estos tiempos de pandemia. Entonces es cuando uno saca esas energías que no sabe que las tiene, pero por este sentido del bien común las desarrolla en esos momentos de crisis. Y justamente este jueves vamos a tener nuestro evento anual que se llama Mujeres Resilientes, transformando crisis en oportunidades. Así que bueno, justamente es un poco un resumen de este año difícil que nos tocó atravesar, pero como unidas lo pudimos atravesar mucho mejor. Claro, encontrar la oportunidad capaz dentro del caos que estamos viviendo. Me interesa un poco la opinión de Andrea, porque ella es CEO de Randstad, que seguramente, al ser una empresa muy ligada a los recursos humanos, mucho de esto que están diciendo las chicas en cada una de sus empresas o sus fundaciones, lo debes haber escuchado vos desde el lado de tus clientes. ¿Cuáles son las demandas o quizás las alternativas de implementación que tuvieron que hacer este año algunas de las empresas argentinas? Sí, bueno, voy a tratar de sumar un approach adicional. Yo creo que el principal desafío que tuvimos fue que no teníamos experiencia sobre esto. No había experiencia, no había el conocimiento empírico al cual ir a anclarse para decir cuál es la solución que tengo que implementar. No habíamos experimentado nunca el irnos a casa a trabajar o no poder trabajar en muchos casos y cómo continuar adelante. Y en ese punto el liderazgo se vio muy afectado, porque yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos todos como líderes, todas como líderes, es aprender a liderar a distancia. Es algo que en la carrera profesional de uno llega después de mucha evolución. Si no, normalmente tenemos a nuestros equipos, a nuestros grupos muy cercanos, y eso de la cercanía implica poder leer rápidamente qué le pasa al otro, cómo se siente el otro, poder transmitir conocimiento. Y todo esto de un día al otro, para aquellos que fuimos afortunados de poder continuar trabajando en nuestras casas, desapareció. Entonces, ¿cómo sostener el vínculo emocional y a partir de ese vínculo emocional conocer, respetar y poder saber cómo guiar a tu equipo? Un desafío esencial.
Y empezaron a aparecer cosas divertidas en el sentido de cómo sortearlas, porque siempre hablamos de trabajar por objetivos, siempre hablamos de flexibilidad horaria, ¿no? Como grandes paradigmas del área de recursos humanos. Y ahora que había que implementarlas, hacían ruido, rugían por todos lados, porque en realidad las manifestábamos, pero no estábamos preparados para ello. Entonces ahí ha sido clave el entrenamiento y el acompañamiento a los líderes para que ellos puedan conectarse con sus equipos, para que todos nosotros conectarnos con nuestros equipos de una manera diferente, virtual pero cercana, virtual pero respetando las necesidades del otro, virtual pero siendo flexible aun cuando aceptando la realidad del otro, ¿no? Si tenemos hablando de liderazgo de mujeres, tenemos una mamá o un papá con chicos en la casa, había que respetar horarios. Para eso la implementación de reglas de cómo teletrabajar y cómo respetar al otro, sumada a todas las acciones que dijeron mis colegas acá, creo que lo principal ha sido cómo reforzar la comunicación, cómo hacer eje en esa sensibilidad humana que tiene que estar presente al momento de liderar y cómo conservarla, porque la realidad es que va a pasar un buen tiempo hasta que volvamos a estar con nuestros equipos al 100%. Claro. Vamos a continuar trabajando a distancia y este desafío va a seguir presente. La famosa nueva normalidad, ¿no? Uh-huh. No es casual que en este panel sean todas mujeres, que capaz cuando hablamos de alguna de las cualidades que muchas mencionaron, estamos hablando de la cercanía, de la empatía, de la creatividad, muchas veces está relacionado con características femeninas. Ustedes, me imagino que en todos sus casos, deben haber sentido, quizás en algún momento de sus carreras, que ser mujer o ser una mujer ejecutiva quizás era un desafío doblemente importante, porque no solamente implicaba ser líder dentro de la propia empresa, sino también representar un universo de mujeres que las miran a ustedes como las típicas role models para poder crecer ellas también. Contame un poco, capaz, Dolo, vos que tenés un tema muy en concreto con las cuestiones de género, ¿cuál es tu perspectiva sobre esto? Seguro. La verdad es que es todo un desafío. Lo que yo siento personalmente, yo he trabajado en muchos ámbitos, de empresarios, ámbitos de gobierno, y la verdad que en todos los ámbitos que he trabajado siento que siempre tuvimos que demostrar el doble o más por ser mujeres. El famoso se llama fenómeno del club de los varones, o sea, hay muchos temas que tienen que ver con lo cultural, ¿sí? Que nosotras necesitamos atravesar, ¿sí? O sea, para nosotras poder sentarnos en las mesas de discusiones, sentarnos en las mesas de decisiones, alzar nuestra voz, o sea, mostrarnos visibles, son un montón de desafíos que tenemos que enfrentar hoy en día las mujeres. El famoso techo de cristal, o sea, justamente estaba leyendo, ya pasaron más de 30 años de la primera vez que se habló del techo de cristal, que fue a través del Wall Street Journal en un artículo en 1986. O sea que este tema se viene conversando desde hace un montón de tiempo y sin embargo siguen existiendo un montón de desafíos que impiden que las mujeres podamos seguir creciendo en nuestras trayectorias, en nuestras carreras laborales. Y hoy en día también se habla de un nuevo concepto que significa, que se llama escaleras rotas. No sé si has escuchado, Flor, pero tiene que ver con la interrupción de las carreras de las mujeres por temas de cuidado, ¿sí? Entonces, como las mujeres se forman, un 60% de las graduadas en Argentina son mujeres, o sea, nos formamos, nos egresamos con mejores notas, empezamos a trabajar en las empresas y llega el momento de la maternidad y quizás no tenemos ese acompañamiento muchas veces de las empresas o mismo en nuestros hogares, todo el tema de la corresponsabilidad, cómo impacta. Entonces, todo ese tiempo, en muchos de los casos, hace que no podamos liderar o seguir evolucionando nuestras carreras al momento de la maternidad. Es como que tenemos que hacer un stop en nuestras vidas y luego continuar. Entonces eso es todo un gran desafío que hoy en día se está analizando y por suerte desde los gobiernos, con distintas políticas, desde las empresas, se está trabajando mucho en estos temas. Igualmente hay varias encuestas que dicen que el 82% de las empresas creen que todo lo que tiene que ver con inclusión y diversidad es muy importante, sin embargo solo un 41% está trabajando en estos temas en el largo plazo, temas que tienen que ver con género en el largo plazo. Esto es una encuesta de Mercer de este año.
Entonces, realmente necesitamos poner mucho foco en este tema, especialmente en esta crisis que nos toca vivir, que yo creo que afecta especialmente mucho también a las mujeres con hijos pequeños. Entonces creo que tenemos que poner mucho foco y también en la vuelta a los trabajos, ¿no? Porque yo creo que también está quizás esta creencia implícita de que si empiezan a volver a los trabajos, quizás primero vuelve el varón. Y decís, ¿por qué? ¿No? Ahí es como que habría que analizarlo, tanto en los hogares como en las empresas, y que sea un regreso al trabajo equitativo. Está bueno esto que planteas. No conocía la metáfora de las escaleras, sí la del techo de cristal, que tiene ya 34 años. Digo, Francisca, vos en tu experiencia personal, digo, ¿sentiste alguna vez que te tocaba ese techo de cristal, o con alguna de tus colaboradoras? ¿Te pasó alguna vez de pensar, bueno, ok, lo estamos tocando y quizás haya que romperlo? Bueno, yo comparto totalmente con tu pensamiento también, y volviendo un poco también, complementando tu primera pregunta con el nivel de exigencia que se nos pide, es altísimo. Efectivamente, el techo cristal existe. Creo que nosotros tenemos que duplicar o triplicar o cuatriplicar nuestro nivel de exigencia. Se nos piden performance muy alta a corto plazo, y creo que si no hacemos un cambio en cultura organizacional de verdad, real, para poder implementar políticas de diversidad concretas, y creo que es el minuto, ojo, estamos en un tiempo bisagra, estamos en un momento de crisis donde la verdad sale a la luz, por lo tanto creo que es el momento donde las mujeres tenemos que aprovechar justamente estas grandes habilidades que hoy en día son muy necesarias y son altamente valoradas, como son la empatía, como son la intuición, como son la capacidad de comunicación que tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, y lo veo a diario, por supuesto. De hecho, yo entré a un equipo 100% masculino, muy complejo, piensen además mujer, extranjera, etcétera. Pero bueno, eso va a depender básicamente de los equipos. Mi equipo me acogió enormemente, maravillosamente, pero sí, es difícil el mundo femenino, no es fácil. Esto que se dice que el hombre gana 4 o 5 veces más, no está solamente en los papeles, existe, y es de esperar que esta brecha se vaya cortando cada vez más. Pero creo que el cambio de cultura organizacional tiene que partir del líder. Es el líder, el CEO, el dueño de empresas, es el líder el que tiene que comenzar a bajar todo esto para que la cultura organizacional, que es paso a paso, vaya cambiando y se logre llegar a que no digan, la mujer está haciendo las labores del hombre. No, somos todas iguales, la diversidad tiene que ser algo real, cosa que cuando se logre un ascenso, se logren por su talento, no por su perfil. Creo que ese es el foco primordial y básico. Espectacular. Capaz una de las preguntas que siempre me surge es, en las grandes empresas siempre estamos hablando de capaz algunos cupos relacionados con las mujeres en los puestos directivos y en los directorios. Silvia, en DuPont, ¿cómo es que lo manejan? ¿Tienen algún objetivo de acá a 5 o 10 años para que eso se cumpla? Bueno, mira, me ha pasado este tema del dilema de los cupos, no cupos. Al estar en una empresa norteamericana, estos son temas que existen y están instalados hace muchos años. Hace más de 20 años que DuPont tiene políticas de diversidad donde se habla del tema de cupos. Y cuando hablamos del tema de cupos parece, y aún algunas mujeres no están muy a favor del tema de los cupos. Hay un estudio del World Economic Forum que dice que si la paridad de género la dejáramos que transcurra de una manera natural, tardaríamos en el mundo 100 años en lograrlo. En Latinoamérica 59. Entonces, yo me pregunto, ¿qué podemos hacer si valoramos la diversidad que las mujeres en particular y otras diversidades también traen al lugar de trabajo? ¿Cuánto más podemos hacer? Y los cupos son una ayuda para acelerar ese cambio. Una vez que se logre, no va a hacer más falta. Y el talento que las mujeres traemos al trabajo va a ser reconocido, porque lo tenemos, porque somos... Cuando estamos en el mundo académico hacemos buenas performances, cuando vamos al mundo laboral hacemos buenas performances. Yo he pasado los últimos 25 años entrevistando y las mujeres se destacan mucho en las entrevistas. ¿Qué pasa después? Bueno, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué más podemos las mujeres y los hombres hacer para que la paridad sea realmente un hecho? Los cupos es un mecanismo, pero hay mucha opinión, pero si vamos a dejar que naturalmente vaya aconteciendo, va a pasar 59 años para lograrlo en América Latina. ¿Estamos dispuestas? ¿Serán mis nietos que lo vean? Yo espero que sea antes, que mis hijos ya lo vean.
Claro. Está muy buena esta cuestión del cupo. Me gustaría preguntarle a Andrea, que nos acompaña desde Zoom, si piensa que en algún punto el tema del techo de cristal o el tema de los cupos dentro de las empresas es algo que todavía se sigue viendo, o es que hay una asignatura pendiente respecto a la inclusión de mujeres en puestos directivos. Claramente hay una asignatura pendiente de la inclusión de mujeres en puestos directivos y en puestos de mandos medios también. Randstad en Argentina tiene el 57% de su población somos mujeres. A mandos medios estamos superando mujeres que hombres y en el directorio somos el 30%. Son números significativos para nuestro país, pero aún todavía tenemos mucho que trabajar para llegar a la paridad. El techo de cristal existe porque esencialmente la mayor cantidad de líderes son hombres. Y el aspecto cultural en el cual a la mujer se le ponen los roles de cuidados, no solamente de hijos, de personas mayores, de enfermos, yo siempre digo el plomero cuando se rompió el caño en la casa, ¿no? De todos los cuidados, están puestos en cabeza de la mujer por una cuestión cultural. Por eso creo que es necesario políticas públicas para que ayuden a las mujeres a desarrollarse laboralmente, además de ser acompañadas por políticas corporativas para la inclusión de las mujeres de forma equitativa y justa en el mundo del trabajo. Necesitamos de las dos cosas para que se produzca el cambio cultural que es requerido, de tal manera que el rol de cuidado sea un rol esencialmente compartido y no sea un rol de solamente depósito en la mujer. Creo que en este periodo de pandemia esta situación de desigualdad se ha visto profundizada, con los chicos fuera del colegio, con las mamás trabajando desde casa. Ha sido una complejidad mayor y creo que tenemos un largo camino recorrido. Cuando pensaba un poco en los temas que íbamos a tratar en la charla, recordaba cuando en mediados de la década del 90 había hecho un viaje a una compañía americana en Detroit y se me mandó el código de conducta. Yo debía concurrir en polleras, ¿sí? No podía usar pantalones. Si veo las fotos mías de ese momento, probablemente nunca estaría usando una camisa roja. Estaba vestida de gris, de azul. Son pequeños detalles, anécdotas simples, pero que demuestran el gran recorrido que hemos tenido. ¿Es suficiente? No. La cancha siempre está en plano inclinado para nosotros. Y tenemos que hacer un esfuerzo adicional. Para eso, políticas públicas y políticas corporativas. Cupo, tengo muchos dilemas internos con el cupo. Creo que como comentaba recién Silvia, claramente ayuda, es un factor acelerador del cambio. Pero por otro lado, se me genera la pregunta de responderme. Me gustaría llegar a una posición donde sea como resultado del cupo y no por mis competencias personales. Y en ese dilema no le encuentro una solución. Pero creo que tenemos que acelerar la velocidad del cambio y que el cupo es una herramienta más para ello. Una cosa, digamos, no quita la otra, pero la verdad que es muy interesante esto de no quedarse solamente en las palabras, en este discurso de la inclusión, sino también trabajar día a día para hacerlo realidad. Y la verdad que en algún punto agradezco poder cerrar la jornada, una jornada en la que pasaron muchísimos líderes de las empresas más importantes del mundo, charlando con ustedes, que son mujeres líderes dentro de sus propias empresas y que seguramente están aportando para que las mujeres puedan tener un lugar en el cual sentirse representadas. Les agradezco por estar acá y al resto de la audiencia les quiero contar que durante el día de la fecha más de 100.000 personas nos estuvieron mirando durante todo el día en la home de Cronista, así que un exitazo y seguramente por ahí se está viendo un poco muchas de las cosas que terminamos cerrando como conclusión casi filosófica en este último panel. Así que les agradezco, les agradecemos también a la audiencia que nos ve desde casa y los esperamos el año que viene.